¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del Antiplan. Yo soy Rogelio Venegas. Yo soy Fernando Camargo. Y el día de hoy les vamos a hablar de unos temas muy buenos. Vamos a hablar de John Mayer y de la terapia analítico-funcional. Y hoy vengo de espectador porque aquí el experto va a ser Rogelio. Pues no soy experto, pero sí son dos temas que tengo muy frescos. Bueno, John Mayer pues, lo tengo frescos de los 12 años, pero sí. Entonces... Oye, ¿y credenciales? Credenciales, bueno, yo soy psicólogo clínico, egresado de aquí de la UP. Y actualmente pues trabajo con terapias contextuales en una clínica, veo pacientes privados y no mucho más temas de investigación y estamos aquí en el programa también. Yo soy, ya me presenté, soy Fernando, yo soy médico de la UP, que es la Universidad Panamericana, ¿no? Para los que no estén tan familiarizados con el slang de acá de la Ciudad de México. Y estoy haciendo mi residencia mi residencia médica en psiquiatría aquí también en la Ciudad de México Y pues sí. Y pues ya listo, quien no haya visto los episodios previos del Antiplan, pues échese, son un chorro de... bueno, este es nuestro tercer episodio y pues bueno. John Mayer, Juan Mayer. ¿Quién es Juan Mayer? Así es. Pues bueno, John Mayer, para los que no lo conozcan, es un músico muy famoso. Es estadounidense, es de Connecticut. Y básicamente ha marcado tendencia en la música desde el 2000, 2001, que fue cuando salió, y sigue sacando discos, ¿no? Entonces es alguien muy relevante. Tenemos muchos amigos en común que somos muy fans de John Mayer. En lo personal, yo toco guitarra y como a mí, a muchas otras personas que tocamos guitarra en mi generación, fue así como el que nos introdujo al vicio, ¿no? O sea, el que dijimos, yo quiero tocar guitarra para sonar como John Mayer. Ahí voy. Ya casi, ya te sale Stop This Train. Unos 10 años después, ahí medio voy, pero... Ya, okay. Pero sí, y algo que es muy, muy interesante, porque vamos a hablar de John Mayer, es porque John Mayer tiene como que una tendencia muy marcada en los primeros 4 o 5 discos de su carrera y los últimos 4 o 5 discos de su carrera, ¿no? O sea, como que sí hay o sea, se ve muy claro que el cuate traía unas ambiciones, que traía unas metas, que traía una forma de vivir su vida durante la primera etapa de su carrera y después pasa un suceso importante y cambia abruptamente no solo cómo él suena y lo que hace en sus discos, sino su forma de vivir la vida, ¿no? Pero habíamos hablado de la semana pasada que estábamos hablando de John Mayer, que pues, tiene un estilo de vida que tal vez no te encanta, ¿no? No, a ver, yo daría todo por tener el estilo de vida de John Mayer ahorita, ¿dónde firmo? No, a ver, viendo su trayectoria, a ver, incluso empezamos planeando este episodio pensando, a ver, John Mayer, ¿será que es medio narciso? Yo había tenido esta discusión con algún amigo que me tomó la molestia de citar el Chilo. Bueno, el Chilo, Juan Pablo Gutiérrez, es un gran amigo que es muy fan de John Mayer. A ver, y antes, ¿quién es John Mayer? Yo platicando con amigos, no sé, del hospital o antes o de la casa o lo que sea, como que cuando les dices, ¿quién es John Mayer? Te dicen, no sé quién es. Pero les mencionas 1 o 2 canciones y, es el de... Sí lo ubico. Ajá, sí lo ubico. ¿Por qué te decía Chilo o qué? Bueno, pues Chilo decía que no ha sabido aprovechar sus oportunidades, vaya. No, a ver, John Mayer ha sido un gran músico, pero también ha tenido grandes novias, ¿no? O sea, tú sabes mejor la lista, pero Jennifer Aniston ha estado también con Katy Perry, ha estado con Taylor Swift, ha estado con, bueno, yo no sé usted, pero pues ya con esas 3, son muy buenas actrices, muy guapas. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se ha casado? A pesar de que tiene tanto éxito, porque no puede sentar cabeza, ¿no? Claro. Porque no puede ya hacer una vida, ¿no? Ya tienes unos discos muy buenos, saliste de las mejores escuelas de música de Estados Unidos, de Berkeley, no la que está en California, sino la que está en Boston. Ya, o sea, no. O sea, el tema es como, ¿por qué si John Mayer es tan talentoso y parece que tiene todo ya hecho? Exacto. Porque como que, por lo que entiendo, que lo que te decía Chilo es que algo no encaja, o sea, como que no termina de romperla, ¿no? Bueno, lo que él dice es que pues él va a terminar solo, ¿no? O sea, este cuate va a terminar solo, ¿no? Ya ya tiene 47 años, ya tuvo una discusión, quizás ya tuvo
no sé si pueda salir con alguien más guapa que Jennifer Aniston, que Katy Perry. O sea, yo no sé si hay algo más, ¿no? En el universo musical, en el universo... A ver, yo sí sé que seguro hay algo más, ¿no? A ver, sobre todo con quién te quedas. Pero ¿qué pasa en la vida de alguien para que teniendo, o sea, estos grandes logros, ¿no? Incluso grandes parejas, no puedas quedarte en ese lugar? Claro. No, y a ver, o sea, para llegar ahí, porque sí es cierto que John Mayer ya está grande, entre comillas, por así Sí, decirlo. lo agarramos ya Justo, cansado. o sea, mira, no se 47 ha casado. O años. sea, es como que algo de que también mucha gente critica, ¿no? Como que dice, bueno, ¿y tú para cuándo, no? Porque se ve que es un tipo como que buena onda, como que es talentoso, tiene lana, pero dices, bueno, ¿y luego qué pasa, no? Exacto. O sea, creo que estaría padre como que analizar justo el primer tramo de la carrera de John Mayer, ¿no? O sea, para los que no lo conozcan, John Mayer pues estudió en Berkeley, que es de la segunda mejor universidad de música en Estados Unidos, probablemente en el mundo. Y el cuate se metió ahí porque de chiquito escuchaba mucho blues y tocaba blues y empezó a tocar él solo la guitarra desde muy pequeño y sí tomaba clases, pero pues también le daba por su cuenta. Y entonces entra a la universidad y después del segundo año dice, ¿sabes qué? Yo ya aprendí lo que tengo que aprender. Exacto. O sea, yo aquí ya nadie me va a enseñar nada más. Entonces se muda de Boston a Atlanta con el que es ahora guitarrista de Maroon 5, una banda que a mí no me gusta nada. Maroon 5. Maroon 5 no me encanta. Está bien, se vale. Pero, pues bueno, el guitarrista salió de Berkeley, entonces algo ha de saber, Dios, mejor Luego que yo. se aparecen sino en las bodas, los de Maroon 5. Vamos. Algo, y ojalá que la mía no. Sí. Yo sí prefiero jalo, al imitador de Juan Gabriel o algo así, o sea, pero bueno, ya son un gustos. saxofonista, esos que pasan en medio de las mesas. Son gustos, estás comiendo son el gustos. postre. Pero se mudan a Atlanta y empiezan a tocar en tiendecitos de música, tipo el equivalente a Mix Up, haz de cuenta, y tenían como que un trip medio acústico, como que sí técnico, pero más popero, ¿no? Entonces John Mayer a sus 21 años ya estaba como que sacando el primer disco, firma con una disquera gigante que se llama Columbia, y entonces saca el primer disco y le va súper bien, ¿no? O sea, hits en todos lados, 1 o 2 Grammys, y entonces el cuate pues está como un poco en las nubes, ¿no? O sea, justo tiene una rola que se llama No Such Thing del primer disco que habíamos platicado, muy buena, que justo habla, ¿no? Así de que yo ya quiero regresar a la reunión de la prepa y que vean que sí la rompí. Entonces como que ahí se está viendo un poquito lo que está valorando John Mayer en su vida, ¿no? Que es Room for Squares, ¿no? Room for Squares es el primer disco. Y la primera rola es esta, ¿no? Así es. Entonces, en la terapia de aceptación y compromiso, como que uno de los enfoques principales o uno de los centros del tratamiento es algo que se llama valores, ¿no? No son valores como el respeto y los que te enseñan en formación cívica y ética, sino como es todas aquellas... Que no tienen nada de malo. No tiene nada de malo formación cívica y ética. Es que aquí vi tensión entre las... No. Sí, o sea, sí llévenla en la primaria, es buena materia. Métanla. Pero sí, o sea, es básicamente qué es lo que para una persona es valioso, ¿no? Y los valores son básicamente como una guía o un norte que va a dirigir nuestras acciones hacia una vida que vale la pena vivirse, ¿no? Y los valores son diferentes para cada persona, ¿no? Por eso la terapia de aceptación y compromiso es como que muy personalizada en ese sentido, porque se enfoca en analizar el contexto de cada persona, ¿no? Entonces, si tú y yo valoramos lo mismo, por así decirlo, una pareja amorosa, pues lo que para mí es una pareja amorosa valiosa o lo que para mí ser una pareja valiosa no significa que pues, para ti vaya a ser lo mismo. Para mí va a ser lo mismo, ni para otras personas. Ni para nadie. Entonces, aquí se ve como John Mayer al principio pues tenía esta hambre como de romperla, de ser alguien, pues ya se había salido de la carrera, que es algo como que puede ser muy complicado. Estaba viviendo pues, en Estados Unidos, solo, ¿no? Que pues es caro si no tienes dinero y los músicos suelen no tener dinero. Sí. Y entonces ya la rompe con el primer disco y dice, ok, pues voy a hacer otro. Hace otro, otra vez, Grammys, güey. Sí. Entonces el cuate a sus 23 años, como que pues sí, ya tiene varios Grammys, tiene 2 discos que pegaron, pero el cuate sabe como el talento que tiene y sabe que en esos primeros 2 discos no lo explotó lo suficiente porque mucha gente no lo bajaba de, pues este cuate hace pop, popero, chafa, como que nomás le gusta quedar bien, quedar bien, solo lo escuchan morras, al parecer es un argumento que está mal, ¿no? Si solo te escuchan morras, entonces no eres buen músico. Eso a mí no se me hace un buen juicio, pero bueno, le pasaba a John Mayer, entonces dice, güey, pues ¿sabes qué? Para el tercer disco ya me lo voy a tomar no más en serio, pero sí diferente. Pero vamos a hacerlo pro. Vamos a hacerlo pro. Bien. Entonces el cuate por sus conectes en la industria, digamos, dio con 3 músicos que son súper importantes, ¿no? Que son Pino Palladino, que es
un bajista Pino Paladino. Pino Paladino, es un bajista muy bueno, de sesión sobre todo, pero tocó con The Who, con muchas otras bandas. Y Steve Jordan, que es el baterista actual de los Rolling Stones, ya que se murió Charlie Watts, ha tocado con Eric Clapton, ha tocado con un montón de gente. Y un trompetista que ya murió, que se llama Roy Hargrove. Entonces, junta a John Mayer a estos cuates y hace un disco que se llama Continuum, que es el mejor disco que ha hecho John Mayer por mucho. Gran disco. Así es. Lo que nos tiene aquí hoy, Continuum, escúchenlo. Si no han escuchado a John Mayer, pongan Continuum. Sí, ahorita búsquenlo. Pon Shuffle. Sí. No, mejor corrido. Sí, claro. Así se debe escuchar. Gracias. Y entonces el cuate lo saca y dice como ahora sí para que la gente vea de lo que soy capaz, ¿no? Entonces saca Continuum junto con un disco en vivo en el Nokia Theater un año después, en donde el cuate divide el set en 3 partes. La primera parte acústica, como cuando empezó su carrera, pero le da un twist, por ejemplo, con Neon, ¿no? Que toca una versión muy particular de Neon que pues, pegó mucho. Y porque, sí. Ya en te das el Nokia cuenta, Theater, ¿no? Ya, el video famoso de Neon. Ya te das cuenta que el cuate algo sabe. O sea, toca muy bien. Oh, a ver, su capacidad para tocar la guitarra eléctrica. Sí. O sea, lo hace muy bien. No sé si está en tus top guitarristas, pero... A mí sí, pero porque me gusta mucho. No te diría que top de la historia, pero está en mi top 5 personal, definitivamente. Escúchenlo, juzguen ustedes mismos. Lo que hace este cuate es decir, bueno, pues ahí les va todo lo que yo puedo hacer, ¿no? Entonces se vuelve loco, toca como 2 horas y media, toca blues, toca pues sus rolas, pero pues con un componente un poquito más intenso. O sea, echa solos de 10 minutos, entonces ya como que la gente, el cuate, y en varias entrevistas te dice como, a ver, yo hice Continuum y yo hice este disco en vivo para que la gente viera de lo que soy capaz, ¿no? Y tocar lo más rápido que puedo y tocar las cosas más complicadas y más complejas que puedo. Y ya. Y entonces eso a sus 24 años le ganó más Grammys. Además de Grammys le ganó pues el privilegio de tocar con gente como B.B. King, como Eric Clapton, como Sting. Claro. O sea, gente que este cuate veía desde chiquito como los grandes músicos de nuestra época. Así es. Y no solo tocaba con ellos, sino que lo elogiaban mucho. ¿Sabes? Hay un video de Eric Clapton que está muy padre, que le están haciendo una entrevista y dice que John Mayer es un maestro, güey. Así literal, así lo define. Entonces que te lo diga Eric Clapton, pues ya es algo, ¿no? No está tan Entonces, fácil. ¿qué pasa, no? O sea, como que este cuate, lo que estaba valorando, que era como que el éxito, como que el que la gente lo reconociera y todo, le estaba funcionando y le estaba saliendo muy bien. Entonces después saca otro disco que se llama Battle Studies y aquí empieza a caer un poco la figura de John Mayer, porque el cuate pues sí, ya habían visto todo el mundo lo que podía hacer, como que hace un disco que está bueno, aquí ya andaba con Taylor Swift, de hecho hay una rola en la que sale, o sea, canta Taylor Swift, no es como featuring Taylor Swift, pero se escucha la voz y dices como, qué bonito. Who You Para Love, esto, ¿cómo se llama? Who You Love es de Katy Perry, pues después. Después. Creo que era Half of My Heart. No me acuerdo. Una de Battle Studies que canta Taylor Swift. Ella tenía como 19, como 30 y algo, pero bueno, no estamos aquí para hablar de moral. No. El punto es que este cuate, después de ese disco, corta con esta chava y entonces le hace una entrevista a Playboy, ¿no? Entonces el cuate así ya, o sea, ya tenía lo que quería, tenía dinero, tenía fama, tenía Grammys, tenía el reconocimiento de otros artistas. Half of My Heart. El reconocimiento de otros artistas. Entonces hacen la entrevista y el cuate como por parecer o aparentar o lo que sea, no sé qué pasó ahí, o sea, es muy anti el personaje de John Mayer. Sí. Bueno, el personaje de John Mayer que todos desde afuera dices, pues buen guitarrista. Sí, exactamente. Bien parecido, buenas novias. Entonces el cuate se echa unos comentarios medio racistas, medio sexistas, medio así, que le dan en la torre. Y entonces todo lo que había construido en cuanto a reconocimiento se le cae, ¿no? Porque todo el mundo se le va encima. Ya, claro. Y pasa como por una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué queremos hablar de la terapia analítico-funcional? Es una terapia relativamente nueva de las contextuales, es como de la tercera ola. Digamos que en las terapias de conducta hay 3 olas. Estas son como de las más recientes. ¿Y de la primera ola? De la primera ola es el conductismo radical de Skinner. Pues los que no vi las ratitas, así que le picas y entonces come y si no le picas, o sea, como que... Sí. Estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Muy bien. Luego llegan las cognitivo-conductuales. Segunda ola, que son TCC y TREC. Y luego ya llegan las de tercera generación, que son DBT, que ya hemos hablado en este podcast de DBT, ACT. Y la tercera que se llama FAP, ¿no? Que es terapia analítico-funcional. Entonces, esta la inventa
o la diseña un cuate que se llamaba Bob Kohlenberg, que murió hace no mucho, y su esposa. Entonces, básicamente la premisa de la terapia analítico-funcional es que las cosas que haces tú aquí en sesión, de seguro también se repiten afuera. Ya. Entonces, mi chamba es ya. hacerte ver a ti cuáles son las cosas que estás haciendo aquí que probablemente haces fuera. O sea, en sesión psicoterapéutica. En pues, sesión la terapia. psicoterapéutica, en la terapia, en el consultorio. Sí, digamos. en el consultorio. También las repites, ¿no? Entonces es enseñarte a ti cuáles son esas cosas que estás haciendo aquí, Ya, sí. que repites afuera y que te traen problemas afuera, ¿no? Sí, Porque sí, luego pasa en psicología o en psiquiatría de seguro también que llega un paciente y tiene cierta forma de ser, cierta manera de relacionarte contigo que hace que no te caiga tan bien, ¿no? Entonces tú dices como que te pones a pensar, imagínate a mí, que este cuate que viene me paga. Y ahorita. Y es mi trabajo. Ay. Y ahorita, con 40 minutos de interacción, me cayó ¿Le mal. cayó? Imagínate cómo tiene Sí, claro. a la mayoría de la gente que está alrededor. Y Pero que él dice a lo mejor, no, pues allá afuera ¿todo estoy bien? al tiro, todo Ajá. me está saliendo bien. Exactamente. Tal. Pero tú te das cuenta que es chocante, que... Así es. Que es muy probablemente lo que pasaba con John Mayer en esa época de su carrera, Es ¿no? que, claro, O sea, a ver, sí. yo pienso, ay, cuando se te sube, es que es el tema de la soberbia. O sea, llegar a un punto donde ya no puedes subir más. O sea, yo me imagino, porque solo me lo puedo imaginar, gracias a Dios, yo no sé si gracias a Dios, no sé, pero no he llegado a, yo quiero pensar, a mi punto más alto, ¿no? Ujú, a Me tu falta peak. mucho, a mí no estoy en mi peak. Yo creo que a todos nos tranquiliza pensar que no estamos en nuestro peak. Porque si ya estuviste en tu peak, hay un problema. ya vas de bajada, ¿no? Sí. Ya no puedes subir. Bueno, yo creo que John Mayer, llegando a tanta fama, tanto éxito, a tener todo lo que no tuvo de estudiante, de músico, de bar en bar, habiéndole probado a todos lo que es capaz de hacer, habiendo recibido el elogio más grande de la persona que más admiraba. El amor, digámoslo así, de la persona que él pensó a lo mejor que nunca iba a poder, no sé, un artista, digámoslo así, ¿no? Ajá. Y ya lo tienes todo. Ya aquí en vida, ahorita, ya tienes todo. Claro, exactamente. Es un sistema de valores que ya se acabó. Exacto. No hay nada más. Entonces, a ver, no lo justifico, pero me explico que lo que sigue es pues empezar quizás a comportarse de una manera muy soberbia. Alguna vez, o sea, a ver, era de las cosas que decíamos justificando rasgos narcisistas de John Mayer. Pues a ver, es que, claro, se convirtió en un patán. Era una persona que empezó a devaluar a gente de manera pública desde una posición de superioridad, como invencible. Alguien que quizás en psicoterapia, en una analítico funcional, tú dirías, mira, John Mayer en mi consulta, qué nefasto. Qué nefasto presumiendo sus relojes. Ajá. Qué nefasto. Vean la colección de relojes que tiene John Mayer, que está Es una locura. increíble. Todos esos millones ahí en unos cachivaches muy lindos. Pero yo diría, es que qué nefasto. ¿Cómo te ayudo para aquí en esta consulta para que allá afuera lo que tú piensas que son relaciones sanas, estables, o que a lo mejor no tienes el insight de si son sanas, pero tú te crees la última coca del desierto y resulta que me eres un poco, pues sí, detestable aquí en la consulta. ¿Cómo te lo hago saber? Eso debe ser bien difícil para ti. Y ese tema desde FAB, digo, cada terapia trabaja de manera distinta y llega a la meta de formas distintas. Entonces en FAB como que se dividen 3 tipos de conductas, que les llaman conductas clínicamente relevantes, ¿no? Ya. Entonces tienes las CCR, o sea, de clínicamente relevantes, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces las CCR1 son las cosas, como te decía, ¿no? Que haces aquí en consulta y que probablemente se repiten afuera. Por ejemplo, si tú eres una persona que le huye al conflicto y yo te confronto en la sesión, pues probablemente me vas a evitar y así. Claro, y entonces, claro. o sea, tienes que estar muy atento a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿qué cosas haces aquí que probablemente se repitan afuera? Entonces es tener el ojo en esas y después reforzar justo las que están un poco como en contra, o reforzar las que quieres que aparezcan, ¿no? Entonces, si yo quiero que en vez de que le huyas al conflicto, lo afrontes, el día que yo te confronte y tú digas, pues, bueno, a ver, ¿sabes? Ese tema lo refuerzo. Ya después lo vas moldeando, lo vas modelando, es decir, te voy enseñando yo cómo se hacen esas conductas. O sea, si tú le tienes miedo al conflicto, yo te confronto y tú bajas la mirada, entonces yo te empiezo
como, o sea, empiezo yo a hacer las conductas para que tú veas un poco cómo se hacen y luego las repliques afuera. O sea, literalmente tú le enseñas al paciente, le das un ejemplo para que él pueda... Que las pueda ir practicando, Que las porque pueda ir practicando. esto es de práctica y cada que las practica y aparecen conductas más funcionales, tú las refuerzas, ¿no? Claro, O sea, de claro. que, súper bien, a ver, sigue, ¿no? Entonces las vas reforzando. Esas son las clínicamente relevantes 2, que son las que quieres que aparezcan, las que le hacen mejor al paciente. Y las 3, o la conducta clínica relevante 3, es cuando el paciente se da cuenta de qué es lo que está haciendo aquí, qué hace allá afuera y qué es lo que le serviría hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Que ya une los puntos. Y sí la estoy regando. Exactamente. La 3 es cuando ya une todos los puntos, ¿no? Entonces, pensando también en John Mayer, pues es un poco decir, a ver, pues este cuate es un patán aquí, ¿cómo le puedo ir enseñando a que deje de ser un patán? O sea, que vea cómo esa conducta no le está sirviendo. No le está sirviendo que pues se quedó, o sea, todas las novias que había tenido pues no sirvieron para mucho porque pues todos lo dejaron y todos, tengo entendido yo que opinan un poco mal. No sé si todas, pero Taylor Swift, eso sí es cierto, tiene ahí sus rolas en contra de John Mayer, como tiene rolas en contra de varias personas. Luego vamos a hablar de Taylor Swift. Sí, estaría interesante. No me gusta su música, pero está bien. O sea, sí, es un personaje súper relevante. Entonces, ese es el objetivo como de la FAB, ¿no? Como que irlo viendo así. Y todo se trabaja desde la relación terapéutica, que es el componente más fuerte de la terapia, que es decir, cómo me relaciono yo con el paciente y el paciente conmigo. El vínculo que tienes. No, si ya es difícil recibir en general una mala noticia o una retroalimentación que vaya en contra de algo que tú piensas que estás bien, ¿no? Sí, es complicado. Que te contradigan o que es complicado. O sea, darte cuenta que estás mal, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que le pasó a John Mayer? ¿Y en qué sentido le pasa? ¿No? O sea, que claro. Aparte, es que ese giro en la historia de John Mayer hay un giro interesante porque cuando saca este disco de Battle Studies y saca esta entrevista con Playboy y empieza a hacer estos claims, se le cae el mundo y el cuate dice, güey, ¿en qué tenía la cabeza todo este tiempo? O sea, darte cuenta de que, uno, no eres la persona que pensaba ser y dos, eres nefasto. Eres nefasto, así es súper pesado y hay gente que se queda ahí y tiene mecanismos, pues sí, justo como de negación o de evitación de decir, no, ¿sabes qué? Están mal ustedes, Bueno, si habláramos de Kanye otra vez, es justo una de las posturas que él adopta. Exactamente. A ver, soy nefasto, pues me vale. Claro. Voy a ser 3 veces más nefasto y sigo vendiendo. Y claramente. Disfuncional, así es. Bueno, hasta cierto punto. Exacto. Entonces, regresando a los valores desde la terapia de aceptación y compromiso, que es otra que también hemos tocado aquí en el podcast, pues es un poquito eso, ¿no? O sea, como que cuáles son las cosas que van a guiar mi conducta y las decisiones que tomo todos los días que me acercan a la persona que quiero ser. ¿Qué guía mi conducta, no? Entonces, John Mayer, por lo menos en la primera parte de su carrera, tenía como que unas muy, muy particulares y las hizo y fue muy honesto y se abrió y dijo, la neta, yo lo que quiero es reconocimiento, lo que quiero es que la gente vea pues, que no soy un popero ahí X, sino que sí puedo tocar bien. Lo cual es muy válido. O sea, el reconocimiento de la persona que quieres que los demás noten, ¿no? Exactamente. Y es muy humano. Lo que es interesante de los valores es que como la persona cambia a lo largo del tiempo, los valores también, o sea, no son fijos, por así decirlo. O sea, tú puedes hacer un ejercicio en terapia con tu psicólogo, psicóloga de confianza, como para ir esclareciendo los valores, que es uno de los procesos principales desde ACT. Y entonces, sesión 3, tú tienes unos y sesión 25... Puede que algunos sí se quedaron, otros ya cambiaron porque pues ya pasó tiempo y ya viviste cosas y ya dices, ¿sabes qué? Aquí está, o sea, no es que estuviera mal, pero pues esto realmente no era lo que quería o en su momento me sirvió y ahorita ya no, ¿no? O sea, eso pasa todo el tiempo. En psicología. Así es. Lo estudian muchísimo, ¿no? Como las etapas, ¿no? En la niñez hay unos ciertos valores que guían, hay unas ciertas... En la adultez temprana, no, pues que hay unos ciertos valores. En la adultez tardía, bueno, en la vejez... Claro, claro. Ahora, a mí me gustaría diferenciar porque al final, si los valores tienen que ser la guía, ¿no? Para tu vida en general, no solo que seas funcional en una sociedad, sino para que seas feliz, tampoco lo más saludable no es que vayan cambiando, ¿no? O sea, yo creo que sí hay unos valores que tienen que ser la guía y hay otros valores con respecto a objetos, con respecto a relaciones, con respecto a que sí pueden cambiar. O sea, yo me preocuparía si los valores que rigen mi conducta a lo largo de toda mi vida sí cambian a cada rato, ¿no? O sea, no dudo que puedan cambiar porque reconocer que estás
por un camino errado, pues es de sabios, ¿no? Reconocer los errores, lo cual es muy difícil. Pero si tu sistema de valores sobre el cual riges tu conducta es demasiado fluctuante, entonces hay un problema. O sea, yo creo que también uno de los objetivos de la terapia sería que pues, los pacientes puedan hacerse responsables de su propia vida y agarrar un sistema de valores que les guíe a que los conduzca a ser felices. Claro, la palabra clave aquí es a cada rato, ¿no? O sea, tú decías de que estén Exacto. cambiando a cada rato. No Sí, se trata sí, de sí. que sesión a sesión estén cambiando, Sí, pero claro. sí de repente pasa tiempo y dices, mira, o sea, yo le daba mucho peso a la parte, no sé, académica. Y después me metí al mundo académico Sí, claro. y lo conseguí y dije, "Ah, no, esto no es lo que yo pensaba que era", Así ¿no? es. Y entonces en ese sentido se cambian, ¿no? Que es lo que pasa con John Mayer, ¿no? O sea, que dice, mira, yo quiero esto. Luego ya lo tiene a sus 25, 26 Así años. es. Y dices, oye, Pero ahí está el tema de qué es lo que te hace a ti, John Mayer, ser John Mayer. ¿Qué es lo que te hace a ti, Rogelio Venegas, ser Rogelio Venegas, ¿no? O sea, cuando ya obtienes un bien externo que te tiene que dar a ti una personalidad, una identidad, te das cuenta que es muy soso, que es muy vano, que eso es, que cualquier objeto material termina produciendo ese efecto. Hoy estamos platicando de una paciente que estaba en el hospital y bueno, no, sin dar muchísimos detalles, estaba pidiendo algo. Supongamos que estaba pidiendo, no, para no ser tan exacto en lo que estaba pidiendo una crayola, ¿no? Pide una crayola, estuvo 1 hora pidiendo una crayola y gritaba, ¿no? En urgencias. Entonces estás en urgencias y una crayola y estás con el paciente dando consulta y está gritando a alguien, una crayola, ¿no? Una crayola. Entonces ya después de 1 hora, oye, ¿en qué te ayudamos? Una crayola. ¿Saben qué? Pues dénsela. ¿No? O sea, ya. Le dan una crayola, la mira. 3 crayolas, quiero 3. No, dices, es que claro, no, o sea, está, digo, una analogía muy, muy quizás simplista, pero para hablar de cómo enfocas mal tus valores en algo que quizás, primera regla, si es material, te va a dar una felicidad muy transitoria. Sí. A pesar de que tengas la colección de relojes más, que haya salido con las más, que es. Claro. Y en psicología 101, y quizás parte de la sesión, si esto fuera una sesión práctica, es qué guía tu conducta, qué sistema de valores guía lo que haces todos los días, o sea, para... Sí. No, bueno, 100%. En fin. Y sobre todo, o sea, algo que también es importante notar es que los valores desde la perspectiva de esta terapia no son cosas que se consiguen, no sé si me explico. O sea, no es como que mi valor es tener una casa, o sea, no. O sea, ponle que eso es algo que valoras porque pues, quieres tener una casa, pero no es, o sea, justo, o sea, es partes de esa premisa, ¿no? O sea, si es material, se te va a acabar. O sea, muy probablemente vas a llegar y vas a querer 3 casas ahora, etcétera, y eso no te va a llevar como a ser pleno, ¿no? Entonces la idea es como que cuáles son las características que a mí me gustaría que me definieran. Así es. Y sobre eso ir tomando decisiones todos los días, ¿no? O sea, hay un ejercicio que se usa mucho para sacar como que los valores, porque luego pasa. Tampoco es tan fácil, no es algo que te pones a pensar. No, así. no, es o sea, no complejo. No es tan fácil saber cuáles son tus valores. Entonces hay un ejercicio interesante en el que a través de imaginería guiada, ¿no? Que es decir, pides al paciente que cierre los ojos, entonces tú le vas narrando una situación y él se la va imaginando. Le pides que se imagine en su propio funeral. Ya. Y entonces en su propio funeral él está ahí como que viendo. Y entonces van pasando diferentes personas a dar unas palabras, ¿no? Sí, o sea, sí. una persona de tu familia, una persona de tu trabajo, una persona, un amigo tuyo, etcétera, ¿no? Ahí. Y entonces cada una de esas personas que pasa te definen en una palabra, ¿no? Entonces ya le pides al paciente, ¿qué palabra diría esta persona? ¿Qué palabra? Bla, bla. Y al final te quedas con 4 o 5 palabras. Y esas, o sea, es una buena forma de aproximarse a las cosas que son valiosas para ti, porque son cosas que dices, bueno, ya acabó mi vida, volteo hacia atrás, ¿qué cosas me hubiera gustado hacer? O sea, ¿cómo me gustaría ser a mí? Es un momento... Y entonces, o sea, si, por ejemplo, la amistad, ¿no? Es un valor que suele salir. O sea, el ser buen amigo, el ser leal. Sí. Pues tú puedes, o sea, hoy puedo ser leal contigo como eres mi cuate y al día siguiente ya no. Se me olvidó, ¿sabes? ¿Por qué? Exactamente. O sea, y eso no significa que dejemos de ser amigos, ¿no? O sea, pero es como que todos los días vas teniendo oportunidades de moverte hacia eso, pero tú sabes que nunca lo vas a alcanzar en su totalidad, porque puede haber, se pueden atravesar muchas cosas que en ese momento en particular te desvían un poco.
Y el objetivo pues es que el paciente y toda la gente que vive, creo, Sí, se dé cuenta cuando se desvía un poco y entonces y retomamos. poder regresar. Retomar. Un error es que salgas en televisión pública, antiplan, decir 1000 cosas de las cuales te vas a arrepentir y ya no hay manera de hacerte para atrás. De hacerte para atrás. Peor antiplan, Ajá. pues no comprar una casa en Montana y escribir un disco de redención como hizo John Mayer. Y aquí el tema, justo para ya ir cerrando, pues es ese, ¿no? O sea, las acciones que tenemos o que hacemos tienen consecuencias. O sea, cuando nos desviamos de nuestros valores no es poca cosa, o sea, sí pesa. Sí pesa, claro. Y sobre todo si es, como en el caso de John Mayer, que dijo cosas un poco atroces. Y entonces es el tema de las segundas oportunidades, ¿no? O sea, hablábamos de que cuando nos desviamos de los valores, pues notarlo y tratar de regresar. Siempre regresar. Pero entonces, o sea, ahí se vuelve muy difícil cuando hay opinión pública. Entonces, ¿qué hizo John Mayer para redimirse? Que lo vamos a hablar en el próximo capítulo. Pues es un poco como la segunda parte de su carrera, que después de que hizo todo este desorden con su vida, exacto, el cuate lo que hace es decir, ok, ¿sabes qué? Tengo que pedirle perdón a mucha gente, sobre todo a mí. Y entonces, como tenía los medios, compró un rancho en Montana. Se fue a vivir, esto me suena muy narcisista. Se fue a vivir él solo con sus perros a grabar un disco que, en mi opinión, no, el mejor sí es Continuum, pero mi disco favorito de John Mayer es Born and Raised, que lo saca en 2012, 6 años después de Continuum. Y ahí empieza como toda esta parte de realinearse a los valores. Entonces, hablamos de John Mayer porque justo es un caso que ejemplifica muy bien este tema de tener un set de valores en particular, luchar para alcanzarlos todos los días, darte cuenta que te desviaste de esos valores y entonces regresar, ¿no? A ver, y no sé si John Mayer supo desde un principio dónde sí iba a ser feliz, ¿no? Que es la búsqueda de todos. Ahorita que decías lo de la muerte, qué importante es plantearse qué pasaría a nosotros. Eso le pasó a Alfred Bernhard Nobel, la persona por la cual inventaron los premios Nobel, que es que lo expuso en la primaria, me estaba acordando, en sexto de primaria. Bueno, este cuate inventó la dinamita, pero su hermano murió en un accidente, ¿no? No sé cómo se llama. El punto es que se confunden, porque tenían obviamente el mismo apellido, y dicen, se murió el creador de la dinamita. Entonces en el periódico Alfred lee, la persona que logró algo así, no estoy parafraseando mal, la persona que hizo que la guerra fuera mucho más rápida, que muriera muchísima gente. Entonces él lee eso. Sí, claro, yo hice la dinamita. Pero ¿cuál era el pensamiento de Alfred Nobel? Hice un invento increíble, la ciencia y yo somos, no, pero nos vamos y regresamos. Y en cambio la opinión pública era, la opinión pública no es lo más importante, pero tocar base. ¿Cuáles son tus valores? Tocar base. Al final, Born and Raised, pues no sé, yo lo veo desde una visión un poco menos técnica, pero como regresar a esa base, ¿no? ¿Por qué empecé a hacer música desde el principio? ¿Por qué? Claro. Y ya, para acabar. Y ese es el ejercicio, ¿no? Que si les pidiéramos o se pudieran llevar algo, pues es uno, entender que los valores o las características que nos gustaría que nos definieran, uno, nunca las vamos a alcanzar como tal. Dos, pueden cambiar, o sea, son dinámicas, nos podemos dar cuenta que nos equivocamos. Así es. Y después, que todos merecen una segunda oportunidad. Todos merecen una segunda oportunidad. Así es. Regresar al camino, lo importante es regresar. Así pues es. Bueno, muchísimas gracias. Este fue otro capítulo del Antiplan. Del Antiplan, y nos vemos en el próximo. Vamos a seguir con John Mayer para ver si le damos una segunda oportunidad. Plan. Ahora, bueno. Perfecto, pues eso fue todo. Yo soy Rogelio. Yo soy Fernando. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bueno. No se diga más.